que las grandes empresas en Panamá, que deben de cumplir obligatoriamente con el 2%, no están cumpliendo. Las personas con discapacidad, sufren de altas tasas de desempleo. Lo que pasa es que a veces las personas lo piensan que ellos son como que son raros, como lo ven como que ellos no son capaces. Discapacidad, una ley olvidada. En el 2010, según el censo de la Contraloría de la República de Panamá, habían 97.000 discapacitados a nivel nacional, mientras que en el 2006, 4 años antes, el Senadis, que es la Dirección del Estado que rige la política sobre discapacitados en Panamá, informó que habían 370.000 discapacitados en todo el país. Se hace evidente que las diferentes instituciones del Estado están totalmente desconectadas de la realidad al no tener siquiera las cifras precisas de los discapacitados en nuestro país. Soy Van Blaser, bienvenidos. Las alteraciones en la salud pueden ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas, ya sea al nacer, por enfermedad o un accidente. Si por este acontecimiento la persona queda con alguna limitación, se conoce que tiene discapacidad. La discapacidad se divide en física, auditiva, visual, intelectual, mental y visceral. El 27 de agosto de 1999 entra en vigencia la Ley 42, por la cual establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad. En el artículo 44 exclama: todo empleador que tenga 50 trabajadores o más tendrá trabajadores con discapacidad debidamente calificados en una proporción no inferior al 2% de su personal, los cuales deberán recibir un salario igual al de cualquier otro trabajador que desempeñe la misma tarea dentro de la institución o empresa. A pesar de la aprobación de las leyes y convenios internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, en Panamá, sobre todo en aquellos sin recursos económicos, tener discapacidad es vivir una permanente exclusión. Y uno es útil. El problema es que cuando te ven moviéndote con dificultad o haciendo algo con la limitación que te da la discapacidad, creen que ya tú no eres hábil. Uno es útil, uno es servible y uno no es desechable. Uno tiene mucho que dar todavía. La empresa no lo está apoyando, algunas lo discriminan. Discriminan porque somos discapacitados, nosotros podemos y no nos dan la oportunidad. Tiene que ayudar a todos los incapacitados, ¿no? Porque de qué vale que hay empleo para todo el mundo y la gente incapacitada no va a ayudar. Estamos incluyéndolos en las escuelas públicas regulares están tratando de incluir dentro de sus grupos los estudiantes con necesidades especiales. En el trabajo están tratando de romper barreras, las escaleras, rompiéndolas, manteniendo con rampas y ese tipo de cosas. Estamos trabajando fuertemente para que todas las poblaciones se incluyan. Porque eso les permite a ellos sentirse igual que las demás personas, ya que así son normales, sino que a veces por falta de oportunidades les negamos la oportunidad de desarrollar ese talento que tienen adentro. Ellos mismos nos enseñan, ¿no? Seguir adelante, aunque haya obstáculos, pero seguir y seguir y seguir hasta donde se pueda. Oye, no saben lo que se pierden con estar con ellos. Ellos nos enseñan a nosotros ser honestos, ellos te quieren, no miden nada y apóyennos. Sabemos que Panamá ha dado pasos grandes en ese tema, pero falta mucho por hacer, sobre todo en las provincias del interior, donde en realidad todavía falta mucha más sensibilización y que la empresa privada, las instituciones del Estado, llámese autónomas, semiautónomas, puedan también abrir más esa oportunidad a nuestros atletas que están deseosos de sentirse que sí pueden hacerlo. El 2%, que es la cuota laboral para las personas con discapacidad, por lo general ha incluido otras discapacidades que nos llevan adelante. ¿Por qué? Porque han podido recibir educación, incluso educación superior. En el caso del autismo,
hasta hace pocos años atrás solamente se confinaban al IPE, salvo ciertos casos que porque descollaban intelectualmente podían ir a una escuela regular. Entonces, si estos chicos no recibían la educación y mucho menos entraban a la educación superior, el entrar a un campo laboral era bastante limitado. Ellos quieren que se le dé un trabajo digno con las competencias que la educación le dio y que se le pague el mismo salario, pero que se le dé un entorno amigable. Entonces, sí existe discriminación. Discriminación, por ejemplo, fíjate qué interesante, si tengo dos abogadas, una con discapacidad y otra sin discapacidad, a la persona con discapacidad se le quiere pagar menos. ¿Y sabes por qué? Porque para la empresa es un problema, entre comillas, emplear a una persona con discapacidad. Qué pena que las grandes empresas en Panamá, que deben de cumplir obligatoriamente con el 2%, no están cumpliendo. Entonces quiere decir que como Estado, las administraciones no se ha hecho el trabajo que debe hacerse. ¿Cuál es ese trabajo? La divulgación masiva, la concienciación, la docencia de explicar que es un derecho que existe porque está normado por ley y no debemos tratarlo de otra manera. Es una realidad que aquí en Panamá todavía estamos en pañales con el tema de la inclusión y la ley laboral. Estamos trabajando muy fuerte en conjunto con el gobierno y con nuestra organización Olimpiadas Especiales Panamá para ser aún más exigentes con el tema de incluir a nuestros atletas líderes y a personas con condiciones especiales en la parte laboral. Hay tendencia, no vamos a generalizar, hay empresas que están cumpliendo. En Chiriquí se acaba de hacer una inspección por parte del MIDES y se detectó que un buen porcentaje están cumpliendo. Hay un porcentaje que no cumple, pero ese porcentaje está disminuyendo. Creo que está elevándose la conciencia, pero no solo que se eleve porque tengo que cumplir con la ley y porque ahora me van a inspeccionar, sino por convicción propia. O sea, el empresario debe pensar realmente en incluir y ver a las personas con discapacidad como personas que pueden contribuir también. Las autoridades deben hacer cumplir los acuerdos en las empresas donde se tienen que incluir a estas personas. Nosotros siempre hemos dicho que somos respetuosos de la ley, respetuosos de los acuerdos y de los reglamentos. O sea que en este caso pues le pedimos a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral que hagan cumplir estos porcentajes a las empresas que están obligadas a hacerlo o que en algún momento fueron seleccionadas para hacer cumplir esto. Personas con discapacidad se deben incorporar en la sociedad, integrándolos social y laboralmente. O sea, para darles la oportunidad de que ellos puedan demostrar que son agentes productivos, que tienen su potencialidad y muchas habilidades. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la población. Entonces, en realidad, no es otra cosa que dejarlos gozar de sus derechos como el resto de la población. Sabemos que hay grupos que están un poquito más excluidos que los otros. Entre los más excluidos están las personas con discapacidad. Por un lado, las empresas no entienden lo sencillo que es tener una persona con discapacidad. Por otro lado, las empresas no saben cómo buscar o cómo reclutar a una persona con discapacidad. El Ministerio de Trabajo hizo una feria para incluir personas con discapacidad, lo que fue una muy buena iniciativa. Pero las empresas no siempre saben cómo buscar. Por otro lado, hace falta también programas para entrenar a las personas con discapacidad para insertarlas en el mundo laboral. Por eso digo, es una mezcla de varios factores. Panamá ciertamente es un medio bastante agresivo para la convivencia de las personas con discapacidad, pero de poco a poco se ha ido mejorando. Si bien es cierto, la Ley 42 es de 1999, que es la que establece las condiciones para las personas con discapacidad, se ha cumplido muy poco. Hace poco, en el mes de marzo, se hicieron adecuaciones. La Ley 15 de este año, que modifica la Ley 42, introduce nuevos aspectos para ayudar a que el entorno sea un poco más amigable con las personas con discapacidad. Las construcciones, si bien es cierto, cuando las presentas al municipio en papel, cuentan con las adecuaciones necesarias, resulta que en sitio no es así. Y resulta que una rampa que fue muy bien concebida en plano termina siendo una escalera que mal podemos subir. Una rampa no es para mí que uso silla de ruedas, una rampa es para una persona adulta mayor
que se le hace más fácil subir por una rampa que por unas escaleras. Para una madre gestante que le cuesta un poco caminar, para una madre con un coche, para una persona con andadera, para una persona obesa. Entonces el concepto que introducimos es diseño universal, diseño accesible para todos, para que dejemos de pensar que estamos construyendo algo para un grupo de personas, estamos construyendo algo para todos. Ninguna manera de hacer responsabilidad social, empresarial, es precisamente incorporando personas con alguna discapacidad. Discapacidad, una ley olvidada. Cuando cumplo 16 años, regresando de Coronado, tuvimos un accidente y el resultado fue una discapacidad. Pero a raíz de eso mi vida cambió, dio un giro difícil que finalmente fue un giro positivo, ¿no? Y me he conocido a mí misma de una manera que sin el accidente tal vez no me hubiera conocido. En Panamá hemos mejorado con respecto a la discapacidad muchísimo, no es igual como hace 20 años. Ahora tú entras a una tienda y no todo el mundo te sale huyendo, la gente viene y se acerca y te pregunta ¿cómo la puedo ayudar? Es un proyecto y vamos en progreso, ¿no? Bueno, mi mensaje para todas las personas con discapacidad es el mismo que para las personas convencionales. No importa la situación, todos tenemos situaciones. Lo importante es la actitud con cómo enfrentamos esas situaciones. Tenemos que tener valor, tenemos que querernos nosotros mismos. Siempre sonríele a la vida y sal, diviértete. La discapacidad no es la que te frena, el que te frena eres tú. Tenemos que mostrarle al mundo que importamos y que estamos aquí y que somos iguales todos y que podemos trabajar juntos. Secretaría Nacional de Discapacidad. Disculpe. Ay. ¿Dónde está el vino? Vino, glo, 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 glo. Mire, doña, usted sigue por ese pasillo y doble a la derecha. Cuando usted vea los estantes de la leche, justo ahí están los vinos. Gracias. Las personas con síndrome de Down pueden hacer más de lo que crees. Dales la oportunidad. Quiéreme como soy, como yo te quiero a ti. Un aporte de Hoy con Iván Blaser, por un mundo igual para todos. Llegó Blasco Agropecuaria para su finca, casa, jardín, animales domésticos y de cría. En Blasco Agropecuaria usted encuentra todos los productos para el cuidado y alimentación de sus animales de cría y mascotas. Y para su cosecha o jardín, la más extensa variedad de productos. Contamos con servicio a domicilio para su comodidad. Blasco Agropecuaria en el Valle de Antón, Capira, Chorrera, Chitré, Antón, Natá y próximamente en Macaracas. Blasco Agropecuaria. Discapacidad, una ley olvidada. Se desconoce cuántas personas con discapacidad hay en Panamá. El censo más reciente que se registra es en el 2006, donde se destacó que el 11.3% de la población tiene algún tipo de discapacidad, lo que significa 370.053 personas. Otros de los datos que se desconocen es cuántas personas con discapacidad tienen empleo, cuántas están desempleadas y quieren trabajar, dónde se encuentran, cuáles son sus perfiles profesionales y su discapacidad. Este programa envió una misiva al señor Federico Humbert, Contralor de la República de Panamá, del cual no obtuvimos respuesta. Nuestras preguntas fueron: ¿existe información posterior al censo del 2006 donde se estipule el número de discapacitados a nivel nacional? Dentro del porcentaje de desempleo en nuestro país, ¿cuánto es el porcentaje tipificado correspondiente a discapacitados? Las personas con discapacidad, sufren de altas tasas de desempleo. Es lamentable porque a veces las empresas creen que por tener algún tipo de discapacidad, sea bien motora, visual o auditiva, las personas con discapacidad no pueden desempeñar un trabajo. Tenemos muchas personas subcontratadas. ¿Qué queremos decir con eso? Que de repente me he encontrado con una persona que es ingeniero naval, pero como tiene una discapacidad lo contratamos como conductor.
Entonces lo que pretende la ley es hacer cumplir no solo el 2% de personas con discapacidad, sino que se cumpla de una manera digna. Es decir, si yo estoy preparada para un trabajo, pues que se me acepte y que se me dé una función de ese trabajo. Por ejemplo, yo soy abogada, esa es mi función y trabajo pues haciendo lo que requiero. Que entendamos que las personas con discapacidad tenemos muchísimas capacidades, que lo único que tenemos es una condición que de repente hace que hagamos ciertas cosas distintas a las demás. Yo ruedo, otros caminan, pero tenemos las mismas capacidades para hacer un trabajo, solamente que adaptamos el trabajo a la condición que tenemos. En lo que sucede es que las empresas buscan ya un perfil, tienen un perfil, y este perfil es para una persona, entre comillas, regular. Y sabemos que las personas con discapacidad tienen muchas habilidades y actitudes. Sin embargo, al tener un perfil con una persona regular, colocan una barrera para que ellos puedan ser, entre comillas, insertados al ambiente laboral. Entonces esto sería como más que todo lo que sucede actualmente con algunas empresas en Panamá. Sí existen muchas empresas que tienen muchos chicos con discapacidad, eso no lo podemos negar. Sin embargo, hay algunas que buscan específicamente que el chico se comunique perfectamente, que cognitivamente no tenga ninguna discapacidad. Hay que hacer más sensibilidad con la empresa en base al trabajo de lo que es la población con discapacidad. Porque si bien es cierto, lo que se trabaja a nivel de institución con miras al mercado de trabajo, nosotros tenemos que trabajar mayormente en lo que es sensibilidad. Se etiqueta a la persona con discapacidad a simple vista por tener una condición, ya la persona que no posee la discapacidad dice, ok, podrá trabajar, está ese temor del desconocimiento de la productividad de la persona con discapacidad. Hacerle un llamado respetuoso a los empresarios. Ellos probablemente no han tenido la oportunidad de conocer y darle seguimiento a personas con discapacidad dentro de sus empresas. Probablemente se les ha contratado para cumplir con el mandato de la ley. Sin embargo, personas con discapacidad son capaces de alcanzar máximos rendimientos dentro de una empresa si se les coloca en el lugar adecuado. Son personas sumamente responsables, la mayor parte de ellas, y logran alcanzar habilidades que otras personas que no son discapacidades les cuesta mucho hacerlo. Yo les quiero pedir a ellos que le den seguimiento a este tema. Ninguna empresa en Panamá, o si la hay, no la conozco hasta ahora, manejen perfiles que incluyan personas con discapacidad. Sería una buena práctica incluir dentro del perfil que esta vacante la puede hacer una persona con discapacidad. Nosotros tenemos esa coordinación a través de los consejeros en rehabilitación. Lo que también te puedo señalar es que a través de la oficina que atiende este tema en el Ministerio de Trabajo está toda la estructura legal para hacer ese pase, porque nosotros somos responsables hasta la etapa de formación vocacional, la última etapa de educación. Luego ellos entran a ser parte de esa gran masa laboral en busca de miras de trabajo, en miras de desarrollo, en miras de ingreso socioeconómico, de hacer sus aportes al país, donde vayan a trabajar, y se debe canalizar, porque así está diseñado el sistema. La incapacidad o discapacidad o capacidad reducida, hay muchas formas de encararlo, ¿verdad? Y no solamente de una manera compasiva, humana, sino de una manera justa, de una manera dándole a todos los que les corresponde. Hemos estado también en los eventos que hemos hecho actos de presencia y que guarda relación con la inclusión social. Le hemos estado motivando al sector privado que por iniciativa propia también lo deben hacer. Hay empresas que lo están haciendo. Hay empresas que lo están haciendo y a esas empresas yo creo que hay que reconocerlas y hay que felicitarlos porque consideran de que una manera de hacer responsabilidad social, empresarial, es precisamente incorporando personas con alguna discapacidad a su estructura. La sanción es económica. Después que nosotros hagamos la inspección a las empresas, se le den los 60 días establecidos, como dice la ley, el Departamento de Integración Socioeconómica haga lo que compete en su artículo 56, que tiene un mandato muy puntual y legal. Nosotros posteriormente hacemos todo el recorrido que conlleva en sí el Ministerio de Trabajo en su primera instancia, Secretaría Judicial, su segunda instancia, que es asesoría legal, hasta ver, ¿verdad?, todo el proceso de la empresa que no cumple. Nosotros le sancionamos, dice la ley. El Ministerio de Trabajo debe sancionar a la empresa que no cumple con el 2%, y ese
Esta sanción económica está basada a cada una de las personas que debe de contratar y no ha contratado hasta que dure la renuencia. Lo que no queremos es generar tampoco miedo al empresario a que tenga que pagar la multa o prefiera pagar la multa a tener personas con discapacidad, sino que estamos trabajando en una red, justamente la Organización Internacional del Trabajo, la OIT regional, desde el año pasado impulsó la creación de una red conformada por personas con discapacidad organizadas, ONGs que trabajan el tema del empleo y empresarios privados, con la idea de que en esta red se generen y se intercambien experiencias sobre el mejor adecuamiento para las personas con discapacidad. Esto significa que el Meduca realmente ha dejado a los docentes solos. Discapacidad, una ley olvidada. Son muchas las experiencias motivacionales en el mundo de personas que tienen alguna discapacidad. Una de ellas es la vida del australiano Nick Vujicic, que nació sin brazos ni piernas y que a pesar que durante su infancia tuvo episodios de depresión por ser molestado debido a su discapacidad, Nick siguió adelante por el amor que sentía de sus padres. A los 21 años de edad se gradúa en Contabilidad y Planificación Financiera. Actualmente está casado y tiene un hermoso hijo. Y es reconocido en todo el mundo como uno de los motivadores más influyentes en las personas. Ha viajado por los 5 continentes y por más de 30 países. Nick agradece por estar vivo, por lo que tiene, por lo que ha logrado y por quién es. Le ha ganado a su discapacidad, al qué dirán y a lo que él mismo pensaba. Es aceptar nuestra vida tal cual es, no pedir por lo que nos falta, ni soñar la vida que pudimos tener. Es vivir nuestra vida y que todo se puede si nos esforzamos. Know that there is someone always out there who believes in you, who loves you just the way you are. La primera diseñadora de modas con síndrome de Down rompió estigmas sociales, triunfando en la London Fashion Week con sus diseños coloridos y llenos de tradición guatemalteca. Cuando era niña, Isabela Sprigmull descubrió sus habilidades con el hilo y la aguja, cuando confeccionó vestidos para todas sus muñecas de trapo. A pesar de que nunca dudó de su vocación, cuando intentó ingresar en la universidad, le negaron el acceso por su condición. Hoy tiene su propia marca y blog, además de su creatividad puesta por la inclusión. Por ello creó Down to Haber, una línea pensada especialmente para personas con síndrome de Down. La mayor dificultad no está en la condición genética, sino en la falta de inclusión en la sociedad. Blasco Rentacar en Panamá. Servicio exclusivo, calidad y seguridad garantizada, con un sistema fácil y rápido que tiene para ti una flota de vehículos en excelentes condiciones. Ubícanos en el Hotel Real de Granada y cerca del Parque de los Libertadores en Chorrera. Contáctanos 387-3710 y 389-3440. Blasco Rentacar en Panamá. Discapacidad, una ley olvidada. Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso, y en el modo que la estructura y cómo funciona la sociedad ha tenido no solo luchar con su discapacidad, sino con la discriminación y exclusión. El 3 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de crear conciencia que en nuestra sociedad convive un grupo de personas que apela por una plena inclusión en igualdad de condiciones. Y vemos que es una población muy alta, no son poquitos. Lo que pasa es que a veces las personas lo piensan que ellos son como
como que son raros, como lo ven como que ellos no son capaces, pero tienen mucha capacidad. Lamentablemente sí, hemos tenido denuncias que son muy desgarradoras, por cierto, cuando nos llegan aquí una madre, un padre, a decirnos de que en X o Y instalación, por su hijo tener algún tipo de discapacidad, sienten un grado de discriminación. Sin embargo, no es la norma, es la excepción. Tenemos que hacer los ajustes de infraestructura física, los ajustes de las adaptaciones curriculares. Nosotros tenemos que seguir capacitando docentes, no solamente en un periodo, docentes continuamente, para poder que ese estudiante con una condición de discapacidad o con cualquier otra condición que lo haga vulnerable o que lo haga, que el estudiante requiera mayores apoyos, pueda tener esa estructura docente o esa estructura organizativa preparada ¿para qué? Para atender las necesidades de la persona que presenta, no por la condición, sino por la barrera que establece el mismo sistema. Mi mensaje a los empresarios es que vean las potencialidades, capacidades y funcionalidades que tienen las personas con discapacidad. Independientemente nos hace falta un sentido, pero los demás siguen funcionando. Por eso es importante exhortar a los empresarios que pongan esa parte de sensibilidad humana, porque hoy somos nosotros, mañana no sabemos. Así que exhortamos y que vean la disposición y capacidades que tenemos las personas con discapacidad. Que en Panamá hay 850.000 estudiantes y 13.000 están registrados en el Ministerio de Educación como que tienen discapacidad. Pensemos, de 850.000, el 10%, para ser generosos y quedarnos un poquito cortos, porque es entre el 10 y el 15, el 10%, del 10 al 15% son personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y solamente tenemos registrados 13, de 85 a 13, ¿dónde están los demás? O no van a la escuela, o van y no los tenemos censados, ojalá así sea. Pero la mayoría de las personas que tienen discapacidad y que son pobres tienen muy poco acceso a la educación. Tenemos una población bastante grande y lo que necesitamos es recurso humano, profesores para atenderlos. Porque actualmente tenemos 71 jóvenes y de esos 71 tenemos una lista de espera de 42, pero no los podemos admitir, porque ¿quién los va a atender si no tenemos profesores? Necesitamos profesores que puedan capacitar a estos chicos. En el tiempo de Martín Torrijos, a instancia de su esposa, se hizo una inclusión a la brutanteca. O sea, desarticularon el IPE, pero no garantizaron el IPE funcionando como funcionaba como IPE en los colegios y escuelas. Esa es la verdad. O sea, se lavaron las manos, tuvieron el mismo presupuesto para el IPE y no garantizaron el aumento exponencial de personal del IPE. Entonces tenemos casos en que hay niños con parálisis cerebral o semiparálisis en los colegios y resulta que la educadora del IPE que está ahí es para sordos. Los docentes en las escuelas primarias, premedia y media no están formados para atender estas necesidades educativas especiales de los estudiantes. Y eso es comprensible. Lo que tenemos que hacer en un país como el nuestro es crear equipos solidarios, con especialistas, con el docente regular del salón de clase para atender juntos estos requerimientos de los estudiantes. Esta es la fórmula ideal. Yo te reitero que nosotros sí hemos avanzado como país bastante en eso. Claro, la cobertura que tenemos no es la ideal. Hay prácticamente 3.000 escuelas registradas, 3.000 y tantas en el Ministerio de Educación, y la presencia de personal especializado para darle servicios a esta población es si acaso en 500 escuelas. Entonces nosotros sí debemos que reforzar el nombramiento de personal especializado y todo lo que es la estructura de la misma comunidad educativa para que pueda darse más cobertura. Siento que el Meduca nos ha abandonado porque ni siquiera nos ha dado un seminario para nosotros saber cómo debemos atender cualquier situación anómala que se presente. Lamentablemente no hay una política de inclusión bien llevada. Nosotros en los centros escolares tenemos que atender a todo tipo de estudiantes con discapacidad, desde discapacidades menores hasta discapacidades bastante complejas. Esto significa que el Meduca realmente ha dejado a los docentes solos. Que al final los discapacitados son machacados
en la escuela primaria y en la secundaria. Y no porque los docentes quieran machacarlo, es porque el sistema no les da los instrumentos a los docentes para poder recibirlo y no le da el apoyo que el IPE merecía para poder cumplir esa labor. Un mensaje a la sociedad que entienda que no estamos pidiendo favores, estamos exigiendo derechos. Tenemos derecho a convivir en una sociedad amigable, amigable para ti, amigable para mí. Pero a las personas con discapacidad siempre le mando el mismo mensaje. Haz presencia, haz incidencia, no te quedes en tu casa, allí no resuelves nada, tienes que demostrarle a la sociedad que estás allí, nuestra discapacidad ya la conocen, demuestra todas las capacidades que tienes y en esa medida la sociedad irá entendiendo que hay un espacio para nosotros también. ¿Les da miedo contratar personas con discapacidad? No tengan miedo, las personas con discapacidad son iguales, porque todos somos iguales, algunos tendremos otras limitaciones o algunas limitaciones, pero somos iguales en el trabajo. Y quiero dejar en ustedes esa semilla que busca lograr la igualdad y equidad real para las personas con discapacidad. Hace varios años atrás tuve una operación de rodilla y el ligamento que me insertaron no pegó. En fin, fue una tragedia. Y yo comparo mi tragedia de 3 o 4 años, donde hubo un sufrimiento muy grande, contra la tragedia de muchas personas en toda su vida. Dentro de mi tragedia de 3 o 4 años no podía subir un edificio porque no había rampa. No podía andar en ciertas áreas porque las mismas calles, las mismas rampas, los mismos edificios, los mismos centros comerciales tampoco tienen las condiciones para las personas con discapacidad. Entonces, dentro de mi dolencia de 3 o 4 años, me hago muy sensible y me hago muy solidario de aquellos que tienen toda una vida de discapacidad y de dolor y de malestar y de muchas otras cosas. Y creo que el tema es muy importante, por lo que hay que ponerlo sobre la mesa para que algún día este país pueda avanzar y darle mejores condiciones de vida a nuestros hermanos y hermanas que tienen hoy discapacidad y que están esperando una oportunidad, como dije anteriormente, de insertarse en la vida nacional y en el desarrollo de nuestro país. Soy Van Blaser, nos vemos en la próxima.